Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, todos juntos, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Oremos. Les invito, hermanos, a tomar sus lugares. Hoy venimos contentos más que otros días, porque la vida en Cristo, hermanos, es renovada día con día. La vida en Cristo se renueva, hermanos. Dios tiene todo bajo control y es su bendita y santa voluntad. Y cada uno de nosotros tenemos una voluntad, hermanos, que llevar a cabo. Por eso le damos prioridad a venir a este lugar. Le damos prioridad, hermanos, a que el Señor merece que nosotros le alabemos y le glorifiquemos, le honremos, le dediquemos nuestro tiempo, nuestros recursos, Señor, para que Él, hermanos, se manifieste en su iglesia y vaya con su iglesia y camine y ayude a cada uno de los que estamos en el camino del Señor. El Señor, hermanos, siempre nos va a sustentar porque Él es fiel. Su fidelidad de Dios es para siempre. Por eso el Señor dice: Jesús es la vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no pertenece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecemos en Cristo. El Señor, hermanos, es la vid. El Señor, hermanos, es ese árbol que sustenta a los pámpanos. Nosotros debemos, hermanos, aferrarnos a esa vid. Debemos aferrarnos como esos pámpanos, succionando, hermanos, toda esa nutrientes para que nosotros podamos crecer como ese fruto, que luego vemos una manzana, vemos un durazno, vemos una pera, hermanos, que va creciendo, y en esa vid que son corrientes de agua viva, que es la palabra del Señor, que es Cristo el Señor, hermanos. ¿Cómo crecen esas manzanas, esas peras? Se antojan y queremos ir a comernos esas peras grandotas, hermanos, jugosas, esas manzanas que se ven deliciosas, que brillan desde lo lejos, esos duraznos, hermanos, que se ponen verdes, rojitos, anaranjados. Queremos ir, hermanos, y cortar esos duraznos, esas peras. Queremos comernos esas naranjas, esas fresas, hermanos. Ese es, hermanos, el crecimiento que da el Señor en la vida del cristiano. Por eso estamos contentos, porque estamos conectados a ese, hermanos, a esa vid verdadera que es Cristo el Señor. Y mi Padre es el labrador, es aquel que mandó, que labró, que hizo, que creó, que hizo todo, hermanos, para que se cumpliera sus benditos designios. Y hoy estamos nosotros vivos por su bendita misericordia, por su amor tan grande, porque ya vimos que el Señor nos hizo, hermanos, para que gocemos de todo lo que hay, esta hermosa vida y existencia. El Señor nos hizo para que nosotros le conozcamos, vivamos en Él, crezcamos, nos regocijemos en el Señor, que estemos conectados siempre a esa palabra, hermanos, que es la que alimenta nuestro espíritu y nos permite estar contentos en medio de las tribulaciones, pruebas, en medio de todo, hermanos. Debemos de estar siempre pensando en el Señor. ¿Tenemos problemas? Sí, hay problemas todo el tiempo, ¿verdad? Y más nuestros vecinos saben cómo vivimos. Gritamos y pataleamos, ¿verdad? Y los niños se pelean y así. Pero el Señor es el que nos ayuda, hermanos, en medio de las pruebas. ¿Qué seríamos nosotros, hermanos, si Dios no estuviera con nosotros? El Señor, hermanos, redarguye nuestro corazón y nos permite detenernos en muchas circunstancias, en muchas cosas en nuestras vidas, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros y no nos manda una prueba más allá de la que podamos resistir. Y juntamente con la prueba, el Señor, hermanos, manda la solución y la salida. Por eso debemos orar, debemos esperar la voluntad del Señor y debemos, hermanos, de seguir conectados
a la palabra del Señor, a esa vid. Estos pámpanos deben de crecer, hermanos, saludables. Esos pámpanos deben de crecer orgullosos de que cumplen fielmente la palabra del Señor, de que van y se alimentan, ¿verdad?, en esa vid verdadera que es la palabra del Señor. El Señor mismo nos alimenta a cada uno de nosotros. No necesitamos de otro pámpano, hermanos. No estamos conectados a otro pámpano, estamos conectados a la vid. Estamos conectados, tú estás conectado a Dios. Tú estás conectado a la palabra del Señor, no a otro pámpano. El otro pámpano tiene su trabajo también de ir a la vid, ¿verdad? Y cuando se juntan muchos pámpanos y ven un racimo lleno de uvas, ¿han visto las uvas cómo crecen así grandotas? O los capulines, cómo están todos juntos que parecen racimos de uvas. Cómo se ven, hermanos, que van cambiando de verde a anaranjado y hasta que se ponen negritos, sabrosos, y queremos ir a comernos esos capulines, esas uvas, esos ramos de uvas. ¿Han ido a la tienda y ven todo ese racimo de uvas? Rojas, verdes, grandes y bien jugosas. Así, hermanos, son los cristianos que se están alimentando de la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. El Señor, hermanos, sabe de qué tenemos necesidad. Al pámpano no le va a dar tierra para que se alimente. Al pámpano le va a dar el alimento que necesita para que crezca. Al ministerio de música le va a dar, hermanos, su alimento para que crezca. Al ministerio de la predicación, al evangelista, al predicador, al de la iglesia, al de la oración, hermanos. El Señor está proveyendo lo que necesita cada uno de los ministerios, porque el Señor prepara a cada uno de los ministerios. No es otro pámpano, es la palabra de Dios quien alimenta. Él es la vid. Él es, hermanos, esa savia que corre por dentro, de la cual se alimentan todos los frutos. Mas vosotros, dice 4, versículo 4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No puede llevar fruto por sí mismo. No podemos llevar fruto por nosotros mismos. Si nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, no vamos a llevar fruto. Debemos de hacer la voluntad del Padre. Debemos de hacer lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y entonces vamos a llevar fruto. Así tampoco nosotros, si no permanecemos en Cristo, si no permanecemos en el Espíritu Santo, si no permanecemos en la guianza del Espíritu Santo, si no permanecemos en la palabra de Dios, no vamos a llevar fruto. Y el fruto se ve, hermanos. Vamos a un huerto y nosotros vemos los frutos. Los frutos se ven, son visibles los frutos. Cada uno de nosotros tiene, hermanos, frutos. Hay unos que tienen frutos buenos y hay otros que tienen frutos malos. Por eso, por los frutos los conocemos. Si tú mientes, si tú eres hipócrita, si tú eres vanaglorioso, si tú eres egoísta, se conocen los frutos malos. Pero también se conoce el amor. También se refleja el amor, las buenas acciones, aquel que sirve, aquel que da, aquel que está, hermanos, en esa presencia de Dios. También se ven los frutos buenos, todos los frutos buenos se ven. Pero muchas veces como humanos vemos una pared blanca y ¿qué vemos? Ahí un puntito negro, ¿ya vieron? Pero toda la pared blanca, pero ese pecadito que tiene ahí el hermano, no lo dejamos en paz, hermanos, por eso. Un puntito en la pared. Pero debemos de regresar al Señor. Debemos de regresar a Dios. No debemos de quedarnos tirados, sino debemos de pelear la buena batalla y levantarnos para poder, hermanos, llevar fruto. Es hermosa la palabra. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
¿De quién vamos a estar juntos, pegados, hermanos? Como los becerritos en el campo, ¿verdad? Con sus mamás. ¿Cómo? Al Señor, hermanos, directamente. El Señor tiene una bendita palabra para nosotros, para ti. Y está ahí al alcance de tus manos, alcance de las posibilidades, hermanos, de cada uno de nosotros. Ahí está Dios esperando a que vayas y te llenes de su presencia, a que vayas y te llenes, hermano, de su conocimiento, de su misericordia. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Porque no todo el que dice Señor, sino el que hace la voluntad del Señor. Por eso el trigo, hermanos, y la cizaña crecen juntos. Y el trigo, hermanos, se alimenta de la palabra del Señor. Por eso es el que lleva frutos. Porque otros simulan que se están alimentando correctamente y se ven exactamente iguales. Y se ven iguales, pero no somos iguales. Como dicen, ¿verdad? Todos juntos, pero no revueltos. Todos juntos, pero se sabe, hermanos, por los frutos, si es trigo o es cizaña. ¿Conocen la cizaña? A mí me dijeron que se parece exactamente igual al trigo. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Que la cizaña no tiene esa semillita chiquitita, ¿verdad? Con la que se hace el pan. No tiene. Es como rastrojo. Es como si viéramos otra mata de maíz, pero sin elote. El trigo y la cizaña crecen juntos. Por eso el Señor dice, separados de mí nada pueden hacer. Y si separados de mí, los van a agarrar y los van a echar afuera porque no sirve. Debemos, hermanos, de hacer la voluntad del Señor. Y tenemos una oportunidad. Esta vida que el Señor nos ha dado, hermanos, tenemos la oportunidad de seguir adelante, de ser ese pámpano bien alimentado por la palabra del Señor. El versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Ven qué bendición tan grande, hermanos? Es algo gigantesco. No cualquiera, hermanos, sino solamente el Hijo de Dios. Nosotros que hacemos su voluntad, que estamos en su palabra, el Señor dice, pedid y os será hecho. Y muchas veces queremos pedir, pero no hacemos nada. ¿El Señor se agrada de eso? Por eso dice, si permanecemos en Dios. Y debemos de reflexionar, hermanos, ¿qué es creer en Dios? Creer en Dios no nada más es el conocimiento, porque el diablo cree en Dios, porque él lo ha visto, pero él no le obedece. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, sino el que le obedece. El que le obedece. Eso significa, hermanos, permaneced en Dios. Permaneced en obediencia, permaneced en esa humildad a Dios, obedecer a Dios antes que obedecer a otro pámpano, obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres, entonces pedid lo que queráis. ¿Qué vamos a pedir, hermanos, cuando estamos llenos de Dios? ¿Vamos a pedir riquezas? ¿Vamos a pedir, hermanos, 1000 años más de vida? ¿O vamos a pedir la presencia de Dios? Dice el apóstol, no me des más para que me olvide de ti, porque si pedimos riquezas, nos olvidamos de Dios. No me des menos, porque si me das menos empiezo, ya ves, y yo soy tu hijo, ¿cómo es posible que me tengas así, sufriendo? Para no renegar del Señor. Sino dice, manténme del pan necesario. Y no he visto justo desamparado. Y cuando nosotros pedimos a Dios, Él nos da. Él nos lo cumple. Él, hermanos, cumple los deseos de nuestro corazón.
Así es Dios, hermanos. El Señor nos da paz. Esta paz que el mundo no da. Esa paz que no es como la del mundo. Esa paz que solamente Dios da. Esa paz, hermano, vamos a sentirnos tranquilos, contentos, gozosos, caminar en la palabra del Señor. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que llevemos todo ese fruto, hermano. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Ese es el fruto, hermanos, del Espíritu. Es el fruto que nosotros debemos de reflejar y de transmitir, de predicar. Debemos de hacer, hermanos, para que nuestros frutos sean dignos. Esos frutos dignos de arrepentimiento, esos frutos dignos, hermanos, de una vida cristiana en plenitud. Que ya no seamos como los niños fluctuantes que se van por cualquier viento de doctrina, que me dijo fulano de tal, que me dijo el otro pámpano, que me dijo el otro pámpano, que me dijo este, que me dijo el otro. No, hermanos, tenemos nosotros en la palabra del Señor, la palabra de Dios. Aquí, la Santa Biblia, ahí está. No debemos de irnos para cualquier lado, sino debemos de fijar nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, porque Él es fiel. Y esta bendita palabra es poderosa. Esta palabra, hermanos, es la que nos va a salvar. Ningún hombre, solamente el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Si permanecemos en Él, entonces Él estará con nosotros. Versículo 9, como el Padre me ha amado. Vean qué hermosa es la palabra, hermanos. No pude yo sacar más de ahí. No pude yo extraer. No quise, hermanos. Dije, voy a hacer el tema. No pude, hermanos, separar el capítulo 15. Es hermoso. Versículo 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cuánto amó Dios, hermanos, a la humanidad. Por eso debemos de caminar erguidos. Debemos de caminar, hermanos, así, ¿verdad? Contentos, porque el Señor es el que nos da ese galardón, esa, hermanos, esa vida, esa plenitud, y nos da ese amor. El Padre, así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, con ese amor tan grande que Él fue, hermanos, el Hijo del Hombre, sin pecado. Fue a la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener redención y perdón de pecados. Todo ese es el más grande amor que pudo haber, hermanos, para la humanidad, para todo creyente, para todos aquellos que creen en su nombre, les es concedido la salvación de su alma. Y estamos caminando, hermanos, hacia ese hogar que el Señor nos ha prometido. Si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo, hermanos, es tener al Señor. La más grande bendición que puede tener la iglesia, la familia, la persona, es tener a Dios en su corazón. La presencia de Dios, hermanos, lo llena todo, porque el Señor es infinito. El Señor es grande, hermanos. El Señor, cuando está contigo, lo llena todo. No necesitas de otra cosa, ni material, porque dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Él lo llena todo. Él te hace sentir completamente pleno, que haces y cumples la función en la cual el Señor te creó, te hizo. ¿Y en dónde, hermanos, vamos a hacer la función que el Señor nos dio a cada uno de nosotros? ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia de Cristo. En la iglesia sirves, en la iglesia predicas, en la iglesia, ¿verdad? Estás haciendo el equipo para llevar a cabo la obra de Dios, que es la reconciliación del mundo con Dios. Cada uno de nosotros somos un engranito, hermanos,
Otros le llaman somos un granito de arena, pero nosotros somos un engrane, un pedazo de engrane o un engrane en medio de toda una máquina que es la iglesia de Cristo. Y nos debemos de poner de acuerdo porque unos quieren ir en primera cuando otros quieren ir en reversa. ¿Qué pasará en un carro si tú le quieres meter 2 velocidades al mismo tiempo? Truenas la máquina, se rompen los engranes. Vas para adelante y en ese momento alguien le mete la reversa. ¿Qué pasa con el motor? Se truenan las velocidades. Debemos de ponernos de acuerdo porque todos estaban de acuerdo y tenían en común todas las cosas. Si guardares mis mandamientos, el Señor estará y permanecerá su amor en nosotros. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y si nos amamos unos a otros, vamos a llegar, hermanos, a un entendimiento del cuerpo de Cristo. Vamos a llegar, hermanos, a una conversación, ¿verdad? Íntima. Una conversación que lo que nos une es Cristo. Si el Señor no estuviera, hermanos, no estaríamos unidos. Seríamos familias dispersas, diferentes. Pero el Señor nos ha unido, por lo tanto, aunque no tengamos la misma sangre, tenemos esa unión, esa hermandad por la sangre preciosa de Cristo. El Señor nos hizo familia. Y como esa familia debemos de comportarnos, ¿verdad? Bueno, hay familias muy difíciles, hermanos. Hay que ser familias bonitas, ¿verdad? Porque también hay familias difíciles, peleoneros. Sí. No, de esas familias no, por favor. Hay que ser las familias que Dios quiere que seamos. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos que reflejen el amor de Dios. Por eso el Señor nos manda que no nos comamos unos a otros, ¿verdad? Hay que tener cuidado de lo que hacemos con nuestro prójimo, con nuestro hermano, ¿verdad? Entonces, un mandamiento os doy, que os améis unos a los otros, como el Señor nos ha amado. ¿Es fácil? No. Porque muchas veces los hermanos no cooperan. O nosotros mismos, ¿verdad? No cooperamos. Y no nos podemos a veces ni ver en pintura. Y pasa en las mejores familias, hermanos. En todos lados pasa. Pero necesitamos soportarnos. Necesitamos amarnos. Por eso el Señor hace hincapié. El Señor, hermanos, es un mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios. Y el segundo, hermanos, donde se cumple toda la ley y los profetas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nos quedáramos en ese texto, hermanos, tendríamos para muchas horas de reflexión. Tantos y tantos ejemplos, hermanos, que tenemos. Por eso es importante que nos amemos, que aprendamos a amarnos, a soportarnos, pero necesitamos poner de nuestra parte. Llegar, ¿verdad? No porque a mí no me gustó, yo no lo voy a hacer, sino que necesitamos nosotros ponernos, ¿verdad?, en las manos del Señor y en común, porque somos una familia en el Señor. Debemos de llevar las cosas en común. Por eso todas las cosas las tenían en común. Y el versículo, hermanos, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando muchas veces nos toca el primer plato, ¿verdad? No los quiere soltar. Dice, ahí está mi hermano a un ladito, pero no, este es mío, ¿verdad? Ese yo lo agarré primero. Y se aguanta el hambre. Y se aguanta el querer, ¿verdad? Ya darle el primer sopazo al plato y ¿verdad? Duele amar al hermano, a la hermana. Y si está, ¿verdad? Se ve sabroso el plato, un plato de barbacoa que le sirvieron esa pieza que a ti más te gusta.
y pasas el plato con el dolor de tu corazón. Te amo, hermano, ten. El Señor sea glorificado, hermanos. Porque en las acciones pequeñas o grandes, el Señor ahí se ve el fruto del amor del hermano. Y es, aunque lo vemos como de forma de cómico, pero hermanos, es realidad. Es realidad cuando vemos y ya no hay, ¿verdad? Muchas veces en la cocina pasa, en las mujeres, que ya sirvieron 30 platos y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues se quedan, ¿qué creen que se ha pasado? Se quedan sin comer. Ya no hay. Porque invitaron a 20 más, ¿verdad? Y nos quedamos nomás viendo cómo pasaban los platos uno y otro y otro. Se llenaron, ¿verdad? Con la vista. Pero el Señor, hermano, se manifiesta allí. Nunca los ha desamparado. Así que el Señor es grande. Y ese es el amor. De que uno ponga su vida por su amigo. Dios nos ha llamado amigos. Por eso estamos contentos. El Señor nos ha llamado amigos porque sabemos, hermanos, la voluntad de Dios. Por eso es hermosa la palabra del Señor y vivir la palabra. No nada más, ¿verdad? Decir, pues ya mejor primero aparto mi plato y ya a ver lo que sobre para los demás. Y en otras ocasiones también ha pasado al revés, ¿verdad? Sobra un buen platote y las de la cocina ni salen, ¿verdad? Come, directo al baño. Versículo 15, hermanos. Ya no llamaré siervos. Vean qué hermosa es la palabra del Señor. Yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Somos siervos de Dios o somos amigos de Dios? Dice, ya no. Eran siervos, ahora ya no. Ya no son siervos, ya no os llamaré siervos, porque un siervo obedece. ¿Qué hace un trabajador en una empresa? Le piden, ¿cómo harías tú esto? Mira, un proyecto y esto. No. ¿Cómo es tratado un siervo? Ve para allá, haz esto, recoge aquello. Ese es un siervo, un trabajador. Y el Señor que dice, ya no llamaré siervos porque, y nos da el por qué. ¿Por qué ya no eres un siervo? Ahora eres, hermanos, algo superior, algo como Jesús. Por eso el Señor dice, sed imitadores de mí, como yo del Padre he obedecido, así nosotros obedecemos a Jesús. Pero dice, ya no llamaré siervo porque ahora, hermano, nos ha llamado amigo. Y el amigo sabe, ¿verdad? ¿Qué hacen los amigos? Se cuentan todo. Y yo no quiero estar en esas conversaciones, ¿verdad? De que se cuentan todo. Pero las mujeres, no sé si las han escuchado hablar, hasta niñitas chiquitas. Están con su amiga, hermanos, en la tablet, ¿verdad? No quiero decir quién. Hermanos, hablan de todo. Y ahora el Señor dice, pero os he llamado amigos, porque el Señor, hermanos, no se ha guardado ninguna información. No se ha guardado nada, sino que lo que Él oyó de su Padre, nos lo ha dado a conocer en el versículo 15. ¿Cómo debemos, hermanos, de tratar a Dios como nuestro Señor Todopoderoso? Él cómo nos trata a nosotros como amigos, porque somos importantes, hermanos, para Dios, porque somos tan especiales para Dios, que dijo, voy y pago la deuda que es necesario para que mis amigos puedan venir conmigo. Sintamos, hermanos, esa presencia de Dios, porque Él nos ha llamado amigos. No me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí
a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando. Vuelve, hermanos, a enfatizar, vuelve a recalcar. Si tenemos nosotros marcatextos, el Señor vuelve a remarcar y vuelve a remarcar y vuelve a decir. ¿Y qué dice? Pongámonos de pie, hermanos, con esto terminemos. Versículo 17, leamos todos juntos. Es remarcar, hermanos, cómo debemos de comportarnos unos con otros. ¿Y qué dice la palabra? Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto os mando nuevamente, que os améis unos a otros. Remarcado, para que no se nos olvide, que debemos de amarnos unos a otros, para la gloria del Señor.